Hola a todos los que resuenan con el camino de Delfos, con el camino por el autoconocimiento. Este video sustituye el anterior hecho con la inteligencia artificial que contiene muchos errores y repeticiones. Es introductivo al camino del autoconocimiento. Se compone de dos partes. La primera nos informa que para satisfacer las nuevas necesidades básicas de la vida se necesita el autoconocimiento. Si uno es bajo el control del ego y no tiene el autoconocimiento, no puede satisfacer estas nuevas necesidades esenciales y por tanto se encuentra con todo lo que es el malestar que comporta no satisfacer necesidades esenciales de la vida. ¿Qué son estas? La primera necesidad es tener un sentido de la vida, tener clara una misión y una vocación por la cual se está aquí en esta existencia. Normalmente, si uno no tiene la sabiduría propia del autoconocimiento, se encuentra con falta de sentido de la vida. Por tanto, la primera necesidad es. La segunda es de experimentar un sentido de plenitud, de satisfacción necesario en la vida. Y o se puede también llamar necesidad de felicidad, también que la palabra es muy equivocada. Pero la necesidad de tener este sentido de plenitud es esencial y no se puede tergiversar. La tercera necesidad que tiene que uno satisfacer es la propia autenticidad individual. Cada uno es hecho diferente de otro, es un universo aparte, y tiene su propia individualidad. Vive en relación a esta individualidad con coherencia y si no tiene satisfecha esta necesidad, cae en la patología de la normalidad, o sea, obligado a ejecutar órdenes, imposiciones, creencias impuestas de otros, sea los padres, sea los maestros, sea los religiosos, sea lo político, te imponen una norma de seguir y entonces tú te encuentras con este malestar interior profundo que es una patología de la normalidad. Satisfacer la necesidad de la autenticidad es esencial por una vida normal. Si uno se contenta de ser un zombie o un robot, todo está bien. Pero si quiere vivir una vida verdadera, tiene que satisfacer estas necesidades. La cuarta es necesidad de conectarse, de relacionarse con el trascendente. Muchas veces no se considera como una cosa esencial, parece que sea una cosa así opcional, pero no es. La vida no puede ser tal si no tienes esta conexión con el trascendente. Naturalmente, uno, si no tiene el autoconocimiento, la capacidad está en el poder del ego, confía en los intermediarios religiosos y así se encuentra en una confusión total, porque no pueden dar la que es una conexión interior, íntima y personal con el trascendente. Y por tanto, poner atención a esta necesidad, conexión con el trascendente. La quinta necesidad de la vida, que no se puede dejar de un lado, es que siempre tiene que haber un cambio a un determinado momento de la condición de depender de las determinaciones y de las órdenes del ego, a ser libres y a soltar el ego. Y eso se realiza con un cambio que se puede figurar como el cambio que va en la crisálida, de la cual sale la mariposa.
romper la estructura rígida del ego e encontrar la libertad. El cambio es no un optional, ma una necesidad. Y normalmente este cambio llega después de un largo recorrido en un aburrimiento más o menos evidente. Llega el momento que este aburrimiento se satura a tal punto que uno dice ya basta. Y es fácil que acepte la información necesaria para el cambio. O muchas veces, para alguno, en una forma más fuerte, es cuando con algún shock o algún evento dramático de la vida se encuentra necesitado al cambio. En alguna manera son con más suerte, porque no tienen titubeo si lo hago o no lo hago. Ahí lo hace sea lo que sea. O l'ultima forma por alguno es de encontrar esta necesidad de cambio, satisfacer la necesidad de cambio, encontrando un referente muy impactante, grande, un libro importante, una persona importante, que te da un tal impulso que ya ves que es necesario hacer este cambio. Lo importante es en este cambio aceptar con inteligencia la información que se recibe. Tiene que hacer el cambio come controllare con il proprio filtro personal la información y pasar de la información que se recibe a la transformación que ne sigue. L'altra necesidad básica es la necesidad de la libertad. Eso también es muy equivocado. Uno dice yo puedo hacer lo que quiero, voy a la playa, voy al supermercado, viajo, tengo esto, voy al otro, compro, no compro. Entonces soy libre, pero no es así en realidad. Si tú estás bajo el condicionamiento del ego, tu libertad es condicional. Libertad condicional no es una verdadera libertad. Lo que importa es ser libre bajo las leyes universales que te permiten de expandirte en la vida. Por tanto, necesidad de libertad no se puede prescindir de conseguir este estado, libertad incondicional. Otra libertad importante, necesidad importante, es el ser social en manera de valor. La socialidad hoy en día es muy equivocada. Se socializa por necesidad come decir, de adicción. Necesito ir a hablar, chismear, ma eso no es la socialidad sana. La socialidad sana es cuando un ser equilibrado encuentra otro e intercambian y se expande la personalidad de uno, enriquece la personalidad de otro. Esa es una forma de socialidad sana, expansiva, que propone valores, que realiza diálogo. Por tanto, el autoconocimiento permite esta forma de socialidad. Sin el autoconocimiento es una confusión solamente interferir con los otros. La necesidad 8 es necesidad de expresar las potencialidades, las características propias de cada individuo. Expresar lo que se tiene dentro, un tesoro escondido que no se usa, tiene que ser explicitado, expresar las propias características de valor y que enriquece el ambiente. Y así puedes expresar lo que es la mejor versión de ti mismo. Si las potencialidades que tienes no las reprimes, ma la manifiestas. ¿Y quién que te permite de expresar esta potencialidad? Cuando estás en la condición de autoconocerte, la conocerte a ti mismo, y no estás bajo el régimen del ego. El ego no te permite de expresar. El ego quiere que tú seas un robot cualquiera,
que ejecuta las órdenes de otros. La última necesidad básica es la necesidad de realizar en la vida una salud del cuerpo, de la mente y del espíritu integral, una salud integral que depende del propio sentir, de evaluar lo que es, sea la comida, sea el ambiente en que se vive, sea de que se alimenta uno, del sol, del aire, del agua, de la comida espesa y del ambiente limpio de contaminaciones. Una persona con conocimiento de sí es muy sensible y muy atenta a todos estos elementos y le permiten de satisfacer la necesidad fundamental de ser sanos y activos en la gestión de la salud. Activos agentes del propio bienestar y no pacientes de los médicos, de los terapeutas, de los amigos, de los consejos, de la abuela, de la madre, de los activos y no pacientes. Estas son las 9 necesidades esenciales para que la vida sea vida verdadera y no sea vida de robot y de automáticos como son los zombies. Ahora consideramos un poco algunos aspectos que facilitan el autoconocimiento. No es que es automático el autoconocimiento, uno no se conoce a sí mismo así espontáneamente. Tiene que favorecer en su vida elementos que lo traen a conseguir este beneficio grande que es conocerse a uno mismo. El primer elemento que facilita el autoconocimiento es la observación de la propia vida cotidiana, del propio actuar cotidiano, considerando que el 95% son de lo que hacemos en cualquier ámbito alimentario, de diversión o de son adicciones para, ¿cómo decir?, calmar la ansiedad interior que cada uno tiene si no está con el autoconocimiento. Por tanto, observar lo que son las adicciones que normalmente no se consideran tal, è importante y poco a poco, observando en maniera apropiada, se van lentamente disolvendo, soltando. Otro elemento que facilita el autoconocimiento es tener una mente abierta, no cerrada en las creencias, convicciones, que siempre se mantienen las mismas. Nada es verdadero sino lo que yo digo, lo que yo pienso hasta ahora, desde siempre. Mente abierta significa abierto a información diferente que se evalúa, se filtra, pero abierto a otra cosa. Otro elemento es cuando tú recibes una información que te puede ayudar a recibirla con un sano escepticismo. No es que porque me lo dices tú eso es verdad, punto. No, yo lo tengo que observar, evaluar, resonar o no con esto e integrarlo en mi vida. Y de ahí me doy cuenta si lo que recibo como información sirve per la transformación. Otro elemento importante que favorece el autoconocimiento es capacidad de cuestionar todo lo que uno cree, del cual está convencido, que piensa que es bien así, ponerlo todo en discusión. Esa es una actitud muy importante, se necesita un poco de valor, pero eso es lo que te permite de caminar en el autoconocimiento. El otro aspecto que ayuda en conocerse a sí mismo es tener disciplina por lo que se refiere a la gestión del cuerpo, a la gestión de la mente y a la gestión de la parte más íntima, interior, emociones y conexiones con el trascendente. Disciplina significa que no se puede ni comer y beber a cualquier forma, ni hacer todo lo que uno cree. Disciplina
è la premisa para llegar al autoconocimiento. Otra cosa importante per un verdadero autoconocimiento è la capacidad de estar solo, ampliar el espacio de soledad. Es en la soledad escogida con libre decisión lo que te permite de recogerte en ti mismo y darte cuenta que significa estar bajo el régimen dictatorial del ego o en el espacio de la libertad. Por tanto, la soledad te permite eso. En el intercambio de pareja, de social o lo que sea, nunca se encuentra el momento del recogimiento que es esencial. El último elemento que te ayuda en el autoconocimiento es la capacidad que uno tiene que tener de verificar cualquier cosa que pase o que introduzcas en tu vida de nuevo o lo que tú estás acostumbrado a hacer, verificarlo si verdaderamente vale o si no vale. Y lo que recibes si verdaderamente puede entrar con valor en tu vida o no resuena contigo, entonces tienes que encontrar lo que a ti te sirve. Y es la resonancia del propio interior, del propio ser, que te permite de recoger desde el exterior, los humanos o los animales o la naturaleza, lo que es de valor para ti. Entonces, como introducción y como estímulo, para llegar a ponerse en este camino, que no es un paseo, un viaje de diversión. Podríamos llamar un peregrinaje, pero si como eso tiene un sentido religioso, lo llamamos camino simple, laico, pagano. Efectivamente no vamos a una iglesia, a una catedral, no vamos a una mezquita, no vamos a una de los judíos, una sinagoga, para aprender el autoconocimiento. Vamos en un templo pagano, simplemente humano, que es el templo de Delfos, dedicado al dios de la sabiduría. Sabiduría, pero que es perenne esta sabiduría. Las que aparecen y desaparecen son sabidurías temporales y transitorias, mientras que la sabiduría de Delfos es una sabiduría perenne y duradera. Por tanto, un augurio para todos de iniciar este camino de provecho personal total, que después se transforma en provecho de los que están a nuestro alrededor. Salud y bienestar para todos.